Se niega siempre, a decir ni hola. ¿Tú vas a decir algo? Yo no oigo los de abajo. Vale. Vale. Están hablando entre ellos. Buenas tardes a todos y a todas. No sea cosa que... Bueno, están todos ustedes, vosotras y vosotros, en la sede de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Fundación Premio Rey Jaime I y Fundación José Pastor Fuertes. Esta casa es un lugar de encuentro y de reflexión sobre temas de actualidad que afectan a la sociedad y a la sociedad valenciana de forma muy especial. Son 3 fundaciones de carácter privado al servicio de la ciencia, el conocimiento, la empresa y la sociedad. Yo, en primer lugar, tratándose de lo que hoy vamos a tratar, que es la atención primaria, y con todo lo que están diciendo algunos, quiero agradecer como persona y como institución y como ciudadano el tremendo esfuerzo que su profesión sufre en atención primaria y además otras actividades profesionales en su quehacer diario. Sois para nosotros un ejemplo de sociedad activa y dispuesta y proactiva, al bien común. Entonces, una vez dicho esto, que yo no sé si es políticamente correcto o no, pero me nace, hoy nos vemos aquí en una mesa redonda sobre la atención primaria con la participación de ponentes muy comprometidos. Y me Bueno, esto es lógico si tienen niños pequeños, que estén con su madre atendiendo sus quehaceres. Yo que soy abuelo y tengo a veces me veo comprometido lo mismo. Bien, esto es un signo de alegría, porque quiere decir que la vida sigue. Bien, en primer lugar quiero agradecer al moderador, don José Antonio Costa Muñoz, y a los ponentes, doña Asunción Iturralde, doña Isabel Monzó, doctora Asunción Iturralde, doctora Isabel Monzó, doctora Mercedes Duc Hurtado y doña María Cardeix Peris, así como a la directora científica de la mesa redonda, Elena Véndala, que después de la presentación os quiere leer una recomendación. No me ha dicho cuál, pero le daremos paso, ¿verdad que sí? Venga. Entonces, también quiero destacar la buena relación que hay entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Colegio Oficial de Médicos de Valencia y esta casa. Un modelo de colaboración. Quiero disculpar la ausencia del coordinador del programa de nuevas profesiones, Nico Van der Brick, y la de don Javier Quesada, secretario general y presidente ejecutivo de la Fundación Rey Jaime I, que por motivos de agenda no pueden estar. Entonces, sin más, doy paso a la decana del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, patrona de esta fundación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vicente Guillén, organizador y querido compañero, doctor Antonio Costa, compañeros de atención primaria, estudiantes, que sois el futuro, como presidenta del ilustre colegio. Se dice presidenta, decana son en abogados. No, y el de agrónomos también. Es por deformación profesional. Como presidenta... No, por favor. Como presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, es para mí un honor estar aquí en la presentación y en la inauguración de esta jornada sobre atención primaria. También dar la bienvenida a todos los que estáis online y bueno, ya no hace falta que añada nada más a todo lo que ha dicho Vicente Guillén, porque la relación entre el Colegio de Médicos y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados es muy buena, como tiene que ser. Somos patronos de esta fundación y queremos desde aquí
aquí agradecer a toda la Fundación el que haga estas jornadas y estas divulgaciones, y también a Elena Vendala, que es el alma mater de todo esto. Es muy importante que los jóvenes sepáis dónde está la medicina, fundamentalmente aquí la valenciana, que es donde estamos, dónde está la atención primaria, que es muy potente, tiene unos componentes, unos médicos maravillosos. Caminaréis a hombros de gigantes con ellos y de ellos tenéis que aprender, porque vuestro es el futuro. Vosotros seréis los que recogeréis el relevo de todo esto y de la medicina. Entonces es muy importante estas sesiones formativas, es muy importante que os concienciéis en formaros. Y luego nosotros, y yo en particular, en mi pedazo que me toca como presidenta del Colegio de Médicos, pues ya nos toca forzar a los políticos que apuesten de verdad por la atención primaria, porque ya está bien de decir que es el pilar, que es el primer punto de partida, que sin atención primaria se nos cae todo el sistema sanitario como fichas de dominó. Y que todo esto es verdad, pero claro, si eso es verdad, entonces apostar realmente por ella, reforzarla y apoyarlos. Venimos de una pandemia que ha sido tremenda en todo el mundo y que ha caído fundamentalmente sobre la atención primaria. Entonces, los profesionales que ahora están son los que han conseguido, son ellos los que han conseguido que estemos donde estemos, que hayamos superado todo, con una falta de recursos materiales, pero ellos han luchado y de ellos es todo el mérito. Así que enhorabuena a los compañeros de primaria, aprovechar esta jornada porque vais a aprender muchísimo y bueno, contar con todo el apoyo del Colegio de Médicos y por supuesto de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y os dejo con el doctor Costa que va, y Elena Vendala, que ya va a dirigir toda esta jornada. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Elena, sobre todo, y a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados la invitación a moderar esta mesa redonda sobre atención primaria, que es una especialidad maravillosa, es la que elegí yo hace 25 años y residentes que tenemos aquí, profesionales, nos van a contar las bondades de esa especialidad. Hay cosas que mejorar, obviamente, pero es una especialidad maravillosa como yo elegí hace ese tiempo. Y voy a dar paso a Elena, sin más dilación, para que... Muy buenas tardes a todos. Welcome to the Fundación. This is a place for science and you are always welcome here. It's not a polite or precise place, but it's the place where truth arrives. Y hoy quiero reivindicar la labor de los médicos. ¿Qué pasa, Sandra? Estaréis escuchando a los pacientes quejarse de que poca atención reciben, que los médicos están atendiendo por teléfono, que no les hacen caso, que tardan mucho tiempo en atenderlos. A raíz de la pandemia, el número de profesionales ha disminuido. Muchos han pasado la enfermedad y aún así han mantenido su compromiso con el trabajo. Es realmente asombroso cómo se han levantado cada mañana sin ganas, destrozados, viendo que no podían cuidar a los pacientes y han vuelto a los ambulatorios. El año pasado, 11.000 médicos dejaron España por falta de infraestructuras y apoyo social. La Consellería de Sanidad Valenciana ha cancelado el seguro médico de los hospitales y los centros de primaria, con lo cual los médicos se han quedado abandonados y aún así siguen trabajando. Ese espíritu es el que quiero reivindicar y quiero que aprendáis. Yo lo aprendí de mis maestros y tengo la suerte de que hace 2 meses salió este libro de un premio Rey Jaime I que fue profesor mío en la universidad, el doctor Carmena. Voy a leer el texto, que además simultáneamente lo he traducido al inglés para que todos seáis conscientes de lo que dice. Ciertamente, la nuestra es una profesión de vocación y hay que vivirla como un servicio
ya que conlleva anteponer el bienestar de los pacientes a los propios intereses. Los médicos estamos para atender a personas con una salud precaria o prevenirles de posibles enfermedades, teniendo siempre presente que el enfermo busca ayuda y compromiso por parte del médico. El médico debe tratar personas, no enfermedades. Debe adaptar las entidades nosológicas al contexto individual del paciente, haciendo a éste partícipe de las decisiones relativas al tratamiento de sus enfermedades. Creo que es el mensaje para llevarse a casa. Y por lo que os conozco, creo que muchos de vosotros tenéis el espíritu. Así es que prestad atención a los testimonios de 4 personas maravillosas que unas llevan años trabajando en primaria y otras han tenido el valor de meterse en plena pandemia a ser médicos de atención primaria. Muchas gracias. Por aquí, por la mesa. Bueno, buenas tardes. Voy a pasar a presentar a los ponentes que van a formar parte de la mesa de atención primaria. En primer lugar, voy a presentar a Asunción Iturralde Lloret, es médico de familia, además es consejera del Colegio de Médicos de Valencia. Después de la doctora Asunción Iturralde Lloret, no ha podido estar aquí en la mesa desafortunadamente, pero nos hablará María Isabel Monzó Climent, que la tenemos online. Es médico de familia, ha trabajado desde el año 95 en varios centros de salud, tanto del departamento del PSET como del departamento del Clínico Malvarrosa. Y también vamos a contar, aparte de estos 2 médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, con 2 residentes que eligieron hace unos años la especialidad de medicina familiar y comunitaria. La primera de ellas, y por orden de presentación, Mercedes Duc Hurtado, es residente de medicina familiar y comunitaria en el Hospital Marina Salud de Denia, que es residente de 3er año y además forma o trabaja activamente en el grupo tanto de cirugía menor como de oftalmología de una de las sociedades que aglutina a los médicos de familia, que es la SEMERGEN. Y en último lugar, María Cardells Peris, me alegra mucho verla porque fue alumna mía en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Es también médico de familia, en este caso de 2.º año, y está trabajando en el Hospital San Francesc de Borja, de Gandía, y además adscrita al Centro de Salud, en este caso de Oliva. Está haciendo también una tesis doctoral con otro papel importante, que es el tema de los antibióticos y la mejora de los mismos de una forma natural, ¿no, María? Vale. Pues bueno, sin más dilación, pasamos a la primera presentación, que es la doctora Asunción. ¿De acuerdo? Más complicado. Hola, está en marcha. ¿Ahora? Sí. Hola, buenas tardes a todos. No se entiende.
Bueno, pues eso, hola a todos y quería dar las gracias por la invitación a estar aquí. Se me pidió que hablara un poquito de mi trayectoria profesional como médico de atención primaria. Como se ha dicho, soy la vocal de atención primaria urbana del Colegio de Médicos y también soy vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia aquí en la Comunidad Valenciana. Yo empecé ya hace unos cuantos años como médico del antiguo Servicio Ordinario de Urgencias en mi pueblo, que es Carcaixent. Algunos de vosotros lo conoceréis, otros no, pero os invito a que vayáis porque es la cuna de la naranja. Empecé, como se empezaba en aquella época, como sustituta de verano, porque en aquella época éramos 20.000 médicos en paro. Eso significa que no teníamos una plaza en la Seguridad Social, entonces trabajábamos como sustitutos donde nos llamaran. Yo trabajaba, pues ya os digo, donde me llamaran, tanto en atención a adultos como atención a niños. No quiero decir en pediatría porque yo no soy pediatra. Yo me saqué el título de médico puericultor porque me gustaba mucho trabajar con niños. Como había pocos médicos de familia que quisieran hacer atención a niños, pues poquito a poco fui trabajando más. De mi pueblo pasé a Játiva, después pasé a la zona de la Canal de Navarrés, que es una zona muy bonita, si os apetece verla. Hay un abrigo donde se ve creo que es la manifestación más antigua de la recogida de miel. Vale la pena ir a verlo. Allí estuve unos años. Las guardias eran localizadas, es decir, tú no tenías un sitio donde quedarte. No había centro de salud, era un piso donde estábamos, y cuando te tocaba hacer guardia, que nos tocaba una guardia fija a la semana, un día, a mí me tocaba jueves, y luego un fin de semana al mes, porque éramos 4 compañeros, y te tenías que buscar la vida, te tenías que buscar dónde quedarte y dónde comías, etcétera, porque no había infraestructura. Entonces, pues no había tampoco teléfonos móviles, o sea que a ti te llamaban y tú te ibas a un aviso, nadie sabía dónde estabas. Si te pasaba algo, yo me compré un saco de dormir por si acaso se me paraba el coche en algún sitio, pues no perecer de frío, porque es una zona muy, muy fría. Muchos de vosotros incluso os parecerá raro que no hubiera teléfonos móviles. Pues no había, no había teléfonos móviles. Cuando estaba aquí, estuve tentada de irme a Inglaterra, ya lo tenía todo preparado, me faltaba pagar las tasas, pero en ese momento me ofrecieron una plaza de acúmulo de tareas en la zona donde estaba y me quedé y la verdad es que no me arrepiento. Después de esta zona pasé a trabajar a la zona de cárcel, un poquito ya más hacia mi pueblo. Esto ya es la Ribera Alta, una zona muy bonita también. Y después ya me vine a Valencia a hacer la especialidad de Medicina del Trabajo. Y entre tanto aprobé la oposición y saqué plaza en el Centro de Salud Padre Jofré. Desde que empecé a trabajar, hace ya algunos años, han cambiado muchas cosas y muchas cosas han sido para bien. Las guardias localizadas pasaron a ser guardias presenciales, que ya se pagaban mejor, ya empezó a haber más estabilidad, se construyeron ambulatorios en las zonas rurales y poco a poco se fueron ampliando más plazas, aunque no eran fijas, y yo seguí trabajando tanto atendiendo a adultos como niños. Y seguí formándome porque los médicos de familia, como en cualquier otra especialidad, pues tenemos inquietudes profesionales que nos empujan a estar siempre formándonos, tanto en campos clínicos como en el campo de la gestión o de la organización. Tenéis que tener en cuenta que el médico de familia es el que acude al domicilio del paciente cuando éste lo necesita, bien porque presenta una patología aguda o para realizar el control de las patologías crónicas y ver la evolución de aquellos pacientes que no se pueden desplazar al centro de salud, por lo que el médico de familia es el que conoce de primera mano su verdadera situación, no solo desde el punto de vista médico,
sino también desde el punto de vista socioeconómico, de apoyo social, de apoyo familiar, su situación de acompañamiento o de soledad, que son factores que inciden muy de cerca en la evolución de cualquier patología crónica. Además, en las funciones del médico de familia, aparte de la atención sanitaria propiamente dicha, está la atención no solo al individuo, también a la familia, por eso nos llamamos médicos de familia, la atención a la comunidad, la educación para la salud, que es muy importante y es una de nuestras funciones principales, y la docencia y la investigación. Os aseguro que es muy gratificante ir al cole a explicarles a los niños en qué consiste una alimentación equilibrada, a los papás la importancia de las vacunas, a explicarles en qué consiste, a grupos de pacientes cómo mejorar su estado de salud, cómo manejar un poquito esa enfermedad crónica. Es muy, muy gratificante. A mí me gustaba mucho. Todo esto lo hacíamos en una zona rural y, por supuesto, fuera de las horas de trabajo. Desgraciadamente, todos estos aspectos han tenido que ser dejados de lado en los últimos años y es aquí donde quería explicaros un poquito la situación que nos ha llevado hasta aquí durante estos últimos años. Aquí tenéis un artículo que se publicó el 7 de abril de este año, que resume claramente la situación en la que se encuentra la atención primaria después de lo que veníamos ya arrastrando y los 2 años de la pandemia. Como veis, se incrementó en un 40% el número de visitas presenciales, un incremento que hasta el 40% de las visitas presenciales, y remarco que eran visitas presenciales, no telefónicas, que si del año 2014 al 2019 se había producido un incremento del 1,5%, en el año 2020 el incremento fue del más del 5%. Que si a esto le añadimos las visitas del 2021, vemos que aumentó, o sea, el crecimiento del número de visitas fue 6 veces superior a la del año 2020 y 23 veces superior a las consultas que se habían hecho en los años de la prepandemia. Las sociedades científicas, ya lo habíamos advertido antes de que esto pasara, ya sabíamos que las cargas de trabajo en atención primaria eran desmesuradas y que había una falta de personal muy importante y que aún se agudizaría bastante más. Y que a esto se añadía un trabajo burocrático administrativo que no paraba de crecer y que además se vio muy aumentado por el incremento que supuso la actividad de las altas y bajas durante la pandemia. Aquí os he mostrado unos pantallazos de lo que hacíamos en los centros de salud. Tenemos las listas de casos en azul. Había días, menos de 200 no había todos los días casos. Después estaban los contactos. Había que registrar la enfermedad. Había que registrarlo en la historia del paciente para que luego epidemiología pudiera chupar de ahí los datos. Había que llamar al paciente, había que hacerle la baja, había que ver cuántos contactos tenía. Imaginaos, si en una casa viven 4 personas, un caso suponía que había 3, 5, 8 contactos y a todos había que hacerles lo mismo. Esto era un trabajo, ímprobo, vamos ahí. En fin, trabajábamos mucho y muchas horas y sin personal que pudiera dar salida a todo esto. Éramos principalmente los médicos. Aquí también quiero romper una lanza a favor de enfermería, porque ellos hicieron también, o sea, siguieron haciendo toda la atención a los pacientes encamados, las curas de las úlceras, todo el tratamiento que había que hacerles a los pacientes en el domicilio. Y todo ello además con un sistema telefónico colapsado, las líneas telefónicas estaban colapsadas y sin personal para atender a toda esta ingente demanda. Y tened en cuenta que hasta el final, hasta la quinta, sexta ola, el sistema informático no cambió para que se pudiera hacer en el mismo documento el alta y la baja. Teníamos que hacer el alta, teníamos que llamar cada 24 o 48 horas al paciente,
hacer los partes correspondientes y luego hacer el alta. Que dicen, no, es fácil. No, no es fácil cuando tienes 400 casos más todos los contactos que se habían generado que también tenían que estar aislados. Y todo esto con el establecimiento de los equipos de contingencia, que significaba que en los centros de salud solo estaba activo durante una semana la mitad del personal. La otra mitad estaba en casa de reserva, porque todos no podíamos caer enfermos, porque los médicos y el personal sanitario también caímos enfermos. Entonces, nosotros éramos 10 médicos, mi centro es uno de los más grandes de la comunidad. Estábamos activos una semana, bueno, yo estuve siempre, 10 médicos, 7 días, había bajas, pues había veces que estábamos 6 para sacar todo el trabajo adelante, hasta que se acababa esa semana y ya venía el otro equipo de contingencia. Esto suponía jornadas maratonianas de 10, 12 horas ininterrumpidas, en el que pues, te comías rápidamente unas rosquilletas o unas galletas porque no había tiempo para más. Y todo esto intentando dar respuesta también a toda la patología crónica que había, que la gente seguía enfermando, seguía teniendo otras cosas. Y a la gente que necesitábamos verla, después de llamarla por teléfono, la citábamos en el centro de salud y si había que ir al domicilio, se iba al domicilio. O sea que los centros de salud no estuvieron cerrados nunca. Todo esto nos generó, pues ya sabéis, un estrés. Muchos compañeros que no pensaban jubilarse se han jubilado. Esto también ha agudizado un poquito más la falta de personal. Para ilustraros un poquito más, os traigo unos números que me pasó el departamento del doctor Peset, que es donde yo trabajo. No sé si lo veis bien, pero esto es la evolución del año 2021. Como veis, empieza con cifras de consultas muy altas, que luego bajan un poquito, vuelven a subir en abril, mayo, y luego parece que baja un poquito durante el verano y de nuevo vuelven a subir, respondiendo ahora nueva ola a finales de año. Estas son las consultas que se atendieron en 2021 en el departamento. Medicina de atención primaria entre semana y sábado. Esto está, bueno, 1.200.000 visitas en el año. Si sumamos las consultas pediátricas, más de 1,5 millones de consultas. Esto es darle la vuelta, o sea, como si toda la población hubiera venido más de 9 veces al centro de salud. Todo este trabajo es el que hicimos. Entonces, pues eso, estábamos un poquito agotados. ¿Qué más? Parecía que nos iba a dar un poquito de, pues bueno, antes del verano, esto es lo que salía en la prensa, la jubilación de los médicos y que no era suficiente el recambio de las plantillas, que primaria no podía absorber toda la demanda. Esto es del 8 de abril de este año. A pesar de haber aumentado el número de consultas atendidas, no podíamos dar para todo, porque a pesar del aumento del 3,2%, este es el estudio de donde lo he sacado, se tendrían que haber hecho 102 millones más de consultas. O sea, la diferencia entre lo que se hizo y lo que se debería haber hecho son 102 millones de consultas para dar salida a las consultas normales que hubiéramos tenido, más todas las consultas de la pandemia. Esto significaba que había habido un cambio de tendencia, que si la tendencia del número de consultas había ido disminuyendo, la pandemia hizo que volvieran a aumentar, que el punto, digamos que el cuello de botella donde estaba era la escasez de personal sanitario, principalmente de médicos de familia, que habría hecho falta 21.500 profesionales y que la telemedicina era una de las herramientas que más se ha potenciado y que se ha visto que más utilidad tiene. Pasamos de hacer 13 millones de consultas telefónicas en el 2019 a más de 95 millones
en 2020. Esto significa que todas las consultas de control, de crónicos que se tendrían que haber hecho, no se hicieron y se están haciendo ahora. Y se están haciendo ahora conviviendo con olas. Para mí es una ola grandísima que ha ido subiendo, bajando, porque siempre el virus siempre ha estado, siempre ha habido casos y que no sabemos cómo va a seguir evolucionando. ¿Y cómo afectó la pandemia a los médicos, además del trabajo, como personas, como individuos? Bueno, pues como sabéis, los sanitarios fue el grupo de población más afectado. Se afectó más de 40.000 sanitarios, o sea, más del 16% de la población afectada era población sanitaria. Afectó un poquito más a las mujeres que a los hombres y la edad prácticamente era la misma, la edad media, entre los 35 y los 55 años. En el caso de la necesidad de ser hospitalizados, el 10% de ellos necesitó hospitalización, un 16% desarrolló neumonía, un 1,1% tuvo que ser ingresado en la UCI y la mortalidad fue del 0,1%. Este estudio que habla con los médicos que estuvieron afectados, pues dice que siempre tuvimos miedo e incertidumbre y que además se tenía mucha sensación de culpa porque parecía que eras tú el que no se había protegido bien. Y luego el miedo que se tenía a contagiar a otras personas, a tu familia. Tú ibas a trabajar y tenías el miedo de que cuando volvías a casa pudieras contagiar a tu familia. Eso produjo un autoaislamiento. Mucha gente se fue a vivir a otro sitio o llegaba a su casa y se aislaba en su habitación para proteger a su familia. Este es el homenaje que la Organización Médica Colegial hizo a los 112 médicos que fallecieron durante la pandemia. O sea, falleció un médico cada 3 días durante la pandemia. Así llegamos al verano con pensando lo que iba a venir. Iba a venir con el aumento de la demanda, la falta de médicos que veíamos que iba a haber y que los que estábamos necesitábamos descansar. Venían las vacaciones y no había gente para que nos sustituyeran. Esto se tomó con más o menos humor, pues bueno, haciendo unas cosas más. En fin, a veces el humor ayuda a sobrellevarlo todo. Las sociedades científicas, los sindicatos y otras sociedades sanitarias no dejaron de moverse durante el verano. Como veis, en otros países también estaba pasando lo mismo, porque la pandemia fue dura para todos. Y lo que está claro es que la inversión económica solo no es suficiente. Por una parte sí, pero por otra parte hace falta una clasificación profesional diferente. No es posible que una carrera, una preparación de 10, 11 años tenga la misma clasificación que otras de 4 o 5 años. Hay que reorganizar el sistema sanitario. Quizá también hay que darle a la formación, también haya que revisarla. Y empezaron las movilizaciones. Ahora estamos, pues ya lo sabéis todos en el telediario, empezó con Madrid, porque la situación en Madrid es un poquito pues, más peculiar que en el resto de comunidades y estamos aquí. Yo quisiera remarcar que la atención primaria en su conjunto, principalmente la medicina de atención primaria, los médicos, somos las piezas fundamentales del sistema sanitario y que invertir en la atención primaria y en cuidar a sus profesionales no es un gasto, es una inversión en la salud de los ciudadanos y, por tanto, es una inversión en el futuro. Y bueno, yo estoy contenta de ser médico, a pesar de las dificultades, pues bueno, se sobrellevan y eso, me gusta ser médico y espero que a vosotros os guste también.
Muchas gracias, Asunción. Yo creo que has repasado en muy poquito tiempo todo lo que ha sido la evolución de la medicina de familia desde hace muchos años ahora, y nos hemos sentido identificados, yo creo que muchos de los médicos que estamos aquí, con ese relato que has contado tú de lo mal que lo pasamos esos 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que residentes, médicos de familia nos vamos a sentir identificados seguro, ¿eh? Si queréis, dejaremos el debate para el final y vamos a dar paso a la otra compañera, al otro médico de familia, que es Isabel Monzó Climent. Isabel, cuando quieras. A ver, ¿estoy dentro ya? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Elena Vendala por haberme invitado a participar de esta mesa, y agradecer también a todos vosotros que estáis aquí, escuchando, aprendiendo y compartiendo esta experiencia, ¿no? Quiero pedir disculpas también por la voz que llevo. Estoy retransmitiendo desde arriba, desde el despacho, porque en estos momentos estoy enferma de COVID. Como bien decía la doctora Iturralde, el COVID no se ha ido. Y para no contagiar a los demás que estáis bajo, por eso estoy aquí. Y también, antes de empezar, quería agradecer muy especialmente a mi marido, que me ha ayudado a hacer esta presentación, pero es lo de menos, que me ha ayudado a vivir mi profesión, como bien ha dicho Asun, como una verdadera vocación. Y a mis hijos, que han sabido estar a la altura de las circunstancias cuando llegó la pandemia y nadie entendíamos nada, ¿no? Sería muy... me vais a disculpar, pero es que al escuchar a Asun he rememorado muchos de los momentos vividos, ¿no? Y no fue fácil. A ver, ahora ya me sereno un poco y os hablo un poquito de lo que es esta maravillosa especialidad, esta maravillosa manera de ejercer la medicina, que es la de ser médico en un equipo de atención primaria. Muchas de las cosas ya las ha dicho también Asun, pero no está de más ahondar en ellas. Como habéis visto, yo empecé a ejercer en el año 95, empecé también como Asun en un punto de atención continuada, en las condiciones que en aquel momento se tenían, ¿no? Y no voy a relatar el periplo, pero bueno, la mayor parte de mi tiempo de trabajo ha sido en centros de salud de Valencia capital y en centros de salud grandes donde he podido vivir como, y vuelvo a recalcar, miembro de un equipo, ¿no? Las funciones del médico, es bien conocida la función asistencial, es la que todo el mundo podría contestar qué hacemos en los centros de salud. Pero no hay que olvidar que además de esta importante función, existen otras, como es una función gestora, muy olvidada, una función de intervención en la comunidad para la promoción y la prevención, una función investigadora y docente, que queda tantas veces relegada a prácticamente nada por falta de tiempo, ¿no? Y de oportunidad, y que ejercemos una función de coordinación, es súper importante, con distintas especialidades y con distintos niveles asistenciales. ¿Dónde trabajamos? Trabajamos en el centro de salud, eso es muy obvio, ¿no? Pero trabajamos también en el domicilio del paciente. Esto es fundamental, porque esto nos permite tener muchísima información lo ha dicho Asun antes muy bien, ¿no? Lo ha explicado muy bien, de con quién vive el paciente, cuál es su red de apoyos, en qué condiciones de habitabilidad de la vivienda, cuáles son los hábitos. Si uno es mínimamente observador en el domicilio, uno percibe muchas cosas. Y también quiero decir que es importante porque, en cierta manera, cuando
yo siempre digo que es un privilegio. Cuando uno entra en casa de alguien, en cierta manera entra dentro de la intimidad de su hogar, ¿no? Es conocido dentro de la intimidad de su hogar. Y esto es un privilegio que tenemos los médicos de atención primaria que yo creo que otras especialidades pues no tanto, ¿no? También trabajamos en otros lugares, coles, en colegios, en asociaciones del barrio, en bibliotecas, lo ha dicho Asu, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de consulta que hacemos? No os asusten los numeritos, los tipos de consulta. He puesto la diapo porque quería decir que hay consultas presenciales en el centro, hay muchas consultas por teléfono, hay consultas a domicilio y ya se está implantando las consultas por videollamada. Y estas consultas serán tanto a demanda, cuando el paciente requiere algo de nosotros, como programadas por nosotros cuando queremos abordar algún problema de salud, ¿no? Estas diapositivas las he sacado de la memoria de gestión de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública del año 2021, que ha salido ahora publicada, porque toda nuestra actividad se va registrando y volcando y luego la Consellería hace una memoria. ¿Cuántos pacientes tenemos a nuestro cargo, no? Pues me permitís poneros el chiste, ¿no? Pues muchos. Quizá pues más de los que debieran ser, pero bueno, también es una riqueza, ¿no? Este número de pacientes es por médico. Entonces, la media en el área donde yo trabajo ahora, que es Valencia Doctor Pesé, son 1.420 pacientes por cada médico. Y la población que atendemos, estas pirámides que os habrán explicado en epidemiología y que a veces decimos, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Esto nos permite entender cuál es la estructura de la población que atendemos y yo recalcaría dos cosas. Por un lado, el gran número de pacientes que hay en una mediana edad, que en principio no son o no eran usuarios tan frecuentes del sistema, porque no tenían tantas enfermedades crónicas, pero que sí que están en edad laboral. Luego volveré sobre esto. ¿Y cómo es nuestro día a día? Pues nuestro día a día, como os podéis imaginar, es con este número de pacientes con una presión asistencial muy elevada, con una evidente falta de tiempo para cada consulta. Esto es algo, ya lo ha dicho la doctora Iturralde antes, esto es algo que no ha venido con la pandemia, esto es algo que estaba ahí y que yo creo que era conocido, ¿no? Era conocido que ya estábamos muy sobrecargados antes de la pandemia. Esto genera esta presión, pues mucho agotamiento físico y mental. También nuestro día a día tropieza tantas veces con que dentro de nuestra labor asistencial hay mucha burocratización, que parece simple pero no lo es. Yo no he puesto las pantallas que ha mostrado antes la doctora Iturralde, pero cada casillita, no sé si os habéis fijado, todo esto hay que rellenarlo, son encuestas largas, requiere su tiempo, ¿no? Y muchas veces yo por lo menos me he preguntado si todo esto tendría que haber recaído sobre el médico, ¿no? Y una evidente falta de tiempo para el resto de las que también son nuestras funciones y muy importantes. ¿Cuánto tiempo por paciente? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo requeriría una consulta bien hecha? Pues yo creo que menos de 10 minutos no, pero si hacemos las cuentas vemos que muchas veces han sido consultas de 3 minutos, de 5 minutos, ciertamente insuficientes, ¿no? ¿Y qué ocurrió cuando llegó la pandemia, ¿no? ¿Qué ocurrió? Podéis ver en la diapositiva que
cambió en cierta manera nuestra manera de trabajar, se incrementó muchísimo la atención telefónica, pero no fue la única atención que recibieron los pacientes. El número de consultas, si lo veis, lo ha relatado también la doctora Iturralde, pero en esta gráfica yo creo que se ve muy bien. Verde es medicina de familia y azul enfermería. Yo también quiero romper una lanza por el colectivo de enfermería, que estuvo totalmente a la altura de las circunstancias, asumiendo un trabajo muy, muy complicado, porque su trabajo muchas veces es en los domicilios. Y vemos en la gráfica, se ve claramente como el número de consultas no solo no disminuyó, sino que aumentó bastante del año 20 al 21. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando se decía cuando decíamos que vamos a quebrar? Pues que, como veis, además de lo que era ya nuestra carga asistencial, que era mucha, yo veo que la atención primaria tuvo que sostener, en cierto modo, la atención no COVID de otros niveles asistenciales, que lógicamente, sin entrar a valorar si la adecuación, quedaron más paralizados. Digo lógicamente porque los contagios eran muchos al principio y no se sabía, esto se tuvo que hacer así, pero claro, muchas de las consultas de otras patologías que no iban a ser atendidas en otros niveles se quedaron también con nosotros. Teníamos que seguir atendiendo toda la cronicidad que normalmente atendemos, más la patología COVID. Con nuestro modo de atender modificado. Modificado, ¿por qué? ¿Por qué digo modificado? Porque se interpusieron barreras de distancia física, se interpusieron barreras de... Quiero decir, se mermó el tiempo muchísimo para cada consulta. Nosotros teníamos que ir protegidos, lógico. En un inicio no se nos dio protección, no lo veo tampoco eso no lo veo tan lógico yo. Y cuando ya se nos dio, pues tened en cuenta que vestirse con el EPI, desvestirse para ir a los domicilios, todo esto ralentizaba muchísimo nuestra labor, ¿no? En fin, yo creo que estaremos todos de acuerdo en pensar que las cosas se hicieron con pocos medios materiales y sin suficientes recursos de personal. Se paralizaron también las rutas asistenciales integradas, la formación. Esto poco a poco yo creo que se está poniendo otra vez en marcha y yo no quiero pintar el panorama para nada negro, porque creo que es algo muy bueno y que se retomará en breve casi al 100%, ¿no? ¿Y cómo pudimos hacerlo? Porque visto así parece que sea algo horroroso. No fue fácil, os lo digo que no fue fácil. Pero ¿cómo pudimos hacerlo? Yo recuerdo, no recuerdo exactamente, no lo ubico, hubo un momento no me acuerdo en qué ola fue, esa es la verdad, pero vinieron a los centros de salud compañeros especialistas para ayudarnos con la atención al COVID. Y lo poquito porque los ubicaron, por lo menos en mi centro de salud, los ubicaron en las consultas de enfermería intermedias que hay entre consulta y consulta de médico, y para que ellos pudieran también preguntarnos si tenían alguna duda, porque nosotros llevábamos más tiempo utilizando los sistemas, ¿no? Y ellos nos decían, no entiendo cómo habéis podido. Y yo esto lo recuerdo y fue lo que a mí me hizo pararme a decir, ¿cómo hemos podido hacer? Porque no todo ha sido las consecuencias no han sido todas horrorosas. Yo creo que las claves están resumidas en esta diapositiva. El conocimiento del paciente y de su contexto familiar y social. Nosotros, cuando hablábamos por teléfono con los pacientes, sabíamos en general con quién estábamos hablando.
Sabíamos quiénes eran, tenían un rostro, tenían un todo. Creo que ahí fue una labor de sostén importante a la población, más allá del tema médico, diría. Y antes he dicho que era mutuo porque también yo puedo decir que mis pacientes fueron una fuente de sostén para mí en aquellos momentos. El ánimo que nos daban, el cuídate, por favor, no caigas tú, y estas cosas que nos decían conmigo fueron muy amables, esa es la verdad, y muy amorosos. Yo estoy muy contenta de cómo fue la relación en general con nuestros pacientes, ¿no? De la confianza de los pacientes depositada en nosotros, que es un gran privilegio. Saber que están confiando en ti, que esa alianza que estaba previamente al COVID se mantenía fuerte y que esa alianza era terapéutica, es terapéutica. Y sobre todo por el trabajo en equipo. Nosotros, como ha dicho Asun, tuvimos que organizar sobre la marcha los planes de contingencia, tuvimos que ver quién se metía en zona sucia, que decíamos, que era atención a COVID con la máxima protección que nos han ido dando en cada momento, quién estaba haciendo otro tipo de labor asistencial, quién estaba en casa, como recambio y relevo. Y el trabajo, por supuesto, con enfermería, con trabajadores sociales, con todo el personal que trabaja en un centro de salud, que es muchísimo más que solo el médico. Y después de aquel mazazo que ha sido para todos la pandemia, llegó la nueva normalidad. Que yo decía, esta normalidad es nueva, realmente, porque no es la normalidad. No ha llegado, desde mi humilde parecer, la normalidad todavía, ¿no? Con un reto importantísimo, recuperar la funcionalidad. La doctora Iturralde ha puesto las cifras, la funcionalidad de la atención primaria, que es que lo vuelvo a decir una vez más, no lo digo yo, es el pilar, es la puerta de entrada del paciente al sistema sanitario, es la base donde se sustenta la atención al paciente, con una presión asistencial que no ha disminuido. Esto es realmente un reto importante. El número de consultas por persona, esto no es el número de consultas global, sino la frecuentación. El número de consultas por persona en los últimos 5 años, veis también en la gráfica que ha ido aumentando, o sea, no va a menos. Con la nueva normalidad llega la atención telefónica y yo abriría una pregunta. ¿Estamos preparados como médicos y estamos preparados también como sociedad para esta atención? Que ya digo, ha venido para quedarse. Esto no se va, no se pretende que vaya a quitarse, pero realmente estamos preparados para lo que es esta atención. A mí ahora mismo me está costando dar la charla mirando mi cara en una pantalla y sin ver a nadie delante. Entonces, nuestra especialidad, que es tan del tú a tú, ¿estamos preparados para esta atención? Y también otra cosa nada deseñable es que el COVID no ha terminado. Para muestras un botón, que estoy yo otra vez con COVID, ¿no? Y que no ha terminado porque existe el COVID persistente, el long COVID, que afecta a pacientes de cualquier edad y sexo. Se ha visto que quizás es un poco más prevalente en mujeres y en edades medias de la vida. ¿Esto qué significa? ¿Os acordáis de la pirámide del principio? Significa que son pacientes que están en edad laboral y ahí se abre un interrogante muy importante que nos tendremos que plantear como sociedad, ¿no? Estas diapositivas que veis del COVID persistente las he tomado de la guía clínica para la atención al paciente long COVID, que se ha hecho en conjunto con la Sociedad Española de Medicina General y la Asociación de Pacientes long COVID. Se me está yendo ya la voz. Bueno, el COVID persistente afecta, como he dicho, a pacientes de cualquier edad y sexo. El diagnóstico se hace después de haber pasado infección aguda por coronavirus.
pero puede ser también un diagnóstico clínico, porque no podemos olvidar que en un inicio no estuvo al alcance de todo el mundo tener un diagnóstico de laboratorio, y se describen como síntomas prolongados y recurrentes normalmente después de 12 semanas. Y no tiene tanto que ver con la gravedad del episodio agudo, que eso es otro problema al que nos enfrentamos. Es decir, no es lo mismo que una secuela de una enfermedad aguda grave, que está claro el origen, está claro lo que ha pasado y está claro la merma de la función. Aquí muchas veces pues, los síntomas son fluctuantes, no ha habido un periodo claro de curación, es un reto más para la persona que lo sufre a la hora de poder, repito, suelen ser personas jóvenes, de poder convivir con una enfermedad que en principio parece que vaya a ser crónica, que de momento no tenemos curación para ella y que va a ir cursando probablemente a brotes, con lo cual el paciente va a tener que convivir con esta incertidumbre y que no tenemos claro a día de hoy. Hay hipótesis, ¿no? Si es por una persistencia viral, si es por una inflamación generalizada, si es por un trastorno previo o posterior de la inmunidad. Todo esto va generando incertidumbre en el paciente, también en nosotros como médicos, ¿no? Y no es un hecho aislado, es que la prevalencia del COVID persistente es un 10% de los contagiados. Eso no lo podemos perder de vista, porque fueron muchos los contagiados. O sea, es verdad que las olas cada vez parece que son un poquito más suaves, pero como muy bien ha reflejado la doctora Iturralde, es una gran ola que tiene subidas y bajadas, pero ahí, pues, la mayor parte de la población hemos estado en contacto con el COVID. No todo el mundo se ha contagiado, pero claro, un 10% de los pacientes contagiados pueden desarrollar un COVID persistente, ¿no? Es un gran interrogante que se nos abre. No me quiero extender mucho más. El COVID persistente, pues, lógicamente, genera una pérdida de calidad de vida. Por esto mismo que he relatado, genera muchísima incertidumbre por la fluctuación de los síntomas, una gran sensación de incapacidad, y yo destacaría pues, que son síntomas inespecíficos, pero que abarcan, como veis, casi todos los sistemas, casi todos los aparatos, en mayor o menor medida, que tiene una incidencia también a nivel en la salud mental, a nivel emocional, y que, claro, estamos hablando de población en general joven. Este mapa que os he puesto es un mapa de síntomas. En azul más oscuro son los síntomas que se presentan con mayor frecuencia, en gradación de azules, ¿no? Pero claro, astenia, malestar general, cefalea, bajo estado de ánimo, falta de concentración, dolor muscular, dolor articular, disnea, dolor torácico, alteraciones digestivas. Esto en el día a día, pues complicado, ¿no? Todos estos síntomas generan incapacidad, discapacidad. A mí me ha llamado mucho la atención, os he puesto esta gráfica porque me ha llamado mucho la atención que casi el 75% presentaban discapacidad para el ocio con amigos y otras personas. Parece una tontería, pero es que es lo primero que uno abandona. Pero es que también para atender a las obligaciones familiares casi el 70%, para la actividad laboral, para la actividad dentro de casa. No sé. La pieza clave en la atención al paciente creo que vuelve a pasar por nuestra especialidad, por la atención primaria, con todo lo que he hablado antes de la falta de tiempo, ¿no? Sería necesario un estudio de síntomas, de evolución, de adiestrar al paciente en el registro de los síntomas y de su evolución, una análisis completa, las escalas clínicas de evaluación para objetivar síntomas, la exploración física, las pruebas complementarias y el estudio de comorbilidades, ¿no?
También no podemos abarcar con esto y va a tenerse que implementar vías de interconsulta con las distintas especialidades que tengan que intervenir. Esto lo voy a pasar porque ya creo que me estoy pasando mucho de tiempo. Los tratamientos de momento son a nivel experimental, son abordajes experimentales, ninguno está claro que haya demostrado la remisión de la enfermedad. El tratamiento sobre todo es sintomático y de rehabilitación e intervención. Y esto creo que lo voy a dejar, que ya es muy... Si alguien luego quiere en la mesa redonda hacer más preguntas, pues ya lo podemos abordar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa, porque has hecho un gran esfuerzo, ¿no? Estando con la enfermedad para tu comunicación y casi nos han emocionado al principio, ¿no? de la charla, ¿no? Una carga muy emotiva. Muchas gracias, Marisa, por el esfuerzo, de veras. A vosotros. Vale, ahora vamos a... Gracias. Vamos a ver, yo creo que lo van a conseguir como dos residentes, como son Mercedes Duc y después María Cardels. Va a empezar Mercedes, a ver si son capaces de decirnos qué les motivó a elegir la medicina de familia como especialidad. A ver si nos dan un soplo de optimismo en esta tarde, ¿vale? Empezamos con Mercedes, cuando quieras, Mercedes. Está encendido, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Bueno, vale. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la doctora Vendala por la invitación a participar en esta mesa. Me llamo Mercedes Duch y, como bien han dicho, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital de Denia. Soy R3 muy reciente porque pertenezco a una generación en la cual tuvimos que esperar a que más o menos se controlase el tema, entre comillas, se controlase el tema de la pandemia para incorporarnos. O sea que llevo prácticamente un mes siendo R3. Y bueno, me pidieron que viniese aquí para contar un poco por qué escogí la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Y en mi caso, si me pongo a pensar, más que escoger yo dicha especialidad, creo que la especialidad, aunque suene extraño, me escogió a mí. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo por ahí? Porque básicamente yo acabé la carrera sin saber a lo que me quería dedicar en un futuro. De hecho, acabé el MIR sin saber qué especialidad quería coger. Pero no porque no me gustase ninguna, sino más bien porque me gustaba un poquito de cada. Tenía claro que quirúrgicas no sé muy bien si las iba a coger, pero médicas me gustaban todas. De hecho, me fui a unas jornadas post-MIR que hacen en Madrid, que para quien no lo sepa, son unas jornadas que hacen entre que haces el examen y coges la plaza, y van un montón de residentes a hablar de sus especialidades, a decir los pros y contras de cada una de ellas, y ayudan bastante a aclarar las ideas. En mi caso, no salí de ahí sabiendo que quería medicina familiar y comunitaria, pero me abrió bastante los ojos a una cosa que no me había dado cuenta, y es que la especialidad de atención primaria existía. Aunque suene extraño todo esto que estoy diciendo, me había focalizado mucho en especialidades hospitalarias, pero porque al final, cuando haces la carrera, nos dedicamos a estudiar fundamentalmente órganos, estudiamos por aparatos, que al final son especialidades que se ven en el hospital. No estudiamos asignaturas generalistas, no estudiamos medicina interna, ni estudiamos medicina de atención primaria, ni siquiera urgencias. Nos hacen una idea, pero realmente están como muy encaminadas. Y me di cuenta porque asistí a la charla que dio el que era el número 1 del MIR de su año, que había cogido medicina familiar y comunitaria en un pueblo. Y empezó a hablar un poco de sensaciones con las cuales me sentía muy identificada. Y es que le gustaba un poquito de cada especialidad, pero no le gustaba una en concreto suficiente como para cogerla. Y hablaba mucho de que cuando se fijaba en cardiología, le gustaba el manejo de una insuficiencia cardíaca, manejo que al final se hace en atención primaria. Cuando veía endocrino, le gustaba mucho el manejo de la diabetes, manejo que a no ser que sea muy complicado, se maneja también en atención primaria. Entonces me di cuenta de que
la atención primaria se dedica muchísimo a tratar desde un inicio la mayoría de enfermedades. La atención primaria trata hasta donde el médico y los recursos nos dejan más o menos tratar esas patologías, sin rechazar una en concreto. Simplemente era un abordaje multidisciplinar. Y ahí fue cuando empecé yo a caer que igual esta especialidad se podía adaptar a lo que estaba buscando yo. Pero sobre todo una cosa que comentaron unos compañeros míos mientras íbamos a buscar mientras pensábamos en qué especialidad escoger, era el hecho de que nos focalizábamos mucho en qué especialidad queríamos en vez de pensar en dónde nos veíamos. Y ahí cambié mi visión y empecé a pensar, ¿dónde me veo? Pues yo me veo en una consulta, pero no me veo en una consulta cualquiera, me veo en una consulta en la cual pueda tratar de tú a tú al paciente. Me veo en una consulta en la cual no abordo una sola patología, sino varias. Y no solo eso, sino en la cual yo sea capaz de conocer el ambiente del paciente, sea capaz de saber más o menos quiénes son sus familiares, sus apoyos, incluso cómo viven estas enfermedades el paciente. Y ahí ya empecé a decir, pues igual la medicina de familia es lo que voy buscando, ¿no? Porque yo quería una continuidad del paciente. ¿Y cuál es la especialidad que más continuidad tiene a la hora de abordar a un paciente? Es la medicina familiar y comunitaria, básicamente. Entonces, digamos que escogí medicina de familia y a día de hoy no me arrepiento para nada. He descubierto que es una especialidad que se adapta mucho a mí, una especialidad en la cual tiene un abordaje multidisciplinar del paciente, un abordaje en todas las esferas, social, psicológica, sanitaria. Sí, es verdad, nos focalizamos mucho en tratar patologías, nos focalizamos mucho en intentar curar las dolencias, pero también nos centramos en intentar ayudar al paciente a cómo vive estas dolencias, intentar acompañarle, porque al final el paciente no es una sola enfermedad, ni siquiera son varias enfermedades, que también, sino es cómo vive estas enfermedades, ¿no? Y al final te das cuenta de que eres un referente para ellos. De hecho, conforme voy avanzando en la formación, me resulta muy curioso ver que en la consulta muchos pacientes acuden al médico en busca de ayuda y de intentar ver si pueden empezar a tomar un tratamiento que otro especialista les ha dado. Y es curioso porque muchas veces somos nosotros los que hemos derivado a ese especialista porque los recursos que tenemos en atención primaria ya no dan para más. Y sin embargo, ese paciente, después de ser valorado por el especialista, vuelve a nosotros para preguntarnos si es correcto lo que le han mandado, ¿no? Al final, somos su referente, somos su médico. Y entonces me parece una especialidad muy bonita en ese sentido. Yo desde aquí, de hecho, os quiero animar a que indaguéis un poco cada uno de vosotros en lo que es la especialidad, porque en la carrera no lo vais a encontrar. No se va a hacer énfasis tristemente en ello, pero bueno, también es normal, estamos formándonos, tenemos que aprender sobre la normalidad, sobre las patologías y sobre cómo tratarlo. Pero nadie os va a hablar ni de la interna, ni de urgencias, ni de primaria. Lo vais a oír oyendo fundamentalmente de algún compañero. Entonces yo os animo un poco a que indaguéis, porque al final medicina de familia es una especialidad, para mi gusto, súper amplia, en la cual puedes acabar en cualquier ámbito. Es una medicina en la cual el médico puede decidir lo que quiere hacer. ¿A qué me refiero? Puede acabar en urgencias, puede acabar en una residencia, puede acabar en un centro de salud, incluso en hospitalización a domicilio. Cada uno es capaz de llegar hasta donde cree y puede ser más o menos capaz de llegar con los recursos. Entonces, desde aquí os animo a que sigáis estudiando y que si os ha llamado un poquito la atención esto, que indaguéis, porque de verdad yo no hay día que no salga de trabajo diciendo me estoy enamorando de mi especialidad. Gracias. Gracias, Mercedes, porque yo creo que me he sentido identificado contigo, ¿no? Yo creo que esa visión de ver globalmente al paciente, de verlo en su contexto, en la comunidad. Había un clásico que decía que se tratan pacientes, no enfermedades, ¿no? Yo creo que es una de las virtudes, que pocas especialidades pueden entrar en casa de un paciente, que pocas especialidades lo pueden desde edades muy tempranas hasta la ancianidad. Yo creo que es un privilegio que tenemos en nuestra especialidad y la enriquece, ¿eh? Es un motivo para elegirla, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Pues pasamos a la última residente, con María, a ver qué nos cuenta también de su especialidad. Pues nada, cuando queráis. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la doctora Vendala, que más que un referente para mí ha sido una madre durante toda la carrera,
Yo he sido alumna como vosotros, como todos vosotros. He sido alumna, he estado en esas sillas, he estado en las mismas aulas que todos vosotros. Soy alumna de la Universidad Cardenal Herrera CEU y del lado de Medicine. Y no puedo estar más orgullosa y decirlo bien alto que soy alumna y he sido alumna y me siento más en ese lado que en este lado de la sala. Bueno, ¿por qué medicina familiar y comunitaria? Bueno, para mí, yo soy un poco un lado discordante de esta ponencia, de esta mesa. Yo sabía lo que quería hacer, y Elena lo sabe, yo quería ser médico de emergencias. Y lamentablemente, o por suerte, creo yo que no sé aún qué decidir, para mí hacer medicina familiar y comunitaria o hacer cualquier especialidad era pues un fin, era un medio para un fin. Yo quería ser médico de emergencias, quiero ser médico del SAMU, o eso pensaba, y tenía que hacer una especialidad. Yo no me veía acabando la carrera y empezar a trabajar en el SAMU, que muchos de vosotros podréis hacerlo. Yo no me veía hacerlo sin una especialidad. Yo me veía muy pez y me sigo viendo muy pez y creo que siempre me seguiré viendo muy pez. Entonces pensé y pregunté a quien en aquel momento me había inculcado esta especialidad, porque yo me fui a rotar al servicio de Guadalajara de urgencias porque había una doctora, que era la doctora Lozano, que pues me había llamado la atención cuando había hablado con ella y allí me fui a hacer mi rotatorio de sexto a Guadalajara, que es una opción para todos vosotros, porque abrí el convenio, así que os podéis ir. Y estando allí vi un servicio muy multidisciplinar. Habían médicos de familia, habían internistas y habían médicos de cuidados intensivos. Y lo que más me llamó la atención era cómo desde las 3 diferentes especialidades trataban a un mismo paciente. Pero hay una cosa que yo os diré que me llamó más la atención, era cómo la calidad humana en la cual atendían los médicos de familia, los que se habían formado como médicos de familia y comunitaria. ¿Por qué? ¿Por qué yo creo que deja esto? Yo creo que ser residente y ser especialista en medicina familiar y comunitaria deja una impronta, es una huella, es tu vocación, es ver al paciente más allá de que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una diabetes, que está teniendo un infarto o está teniendo un ictus. Es algo más, es ver al paciente en toda su globalidad, no solo ver al paciente como una enfermedad, sino es ver también su esfera psicosocial y ver a la familia. Tratar a la familia en el momento que, pues por ejemplo, recuerdo, me llamó mucho la atención la primera vez que vi una hemorragia subaracnoidea y cómo los médicos que habían hecho UCI se dedicaron a ver al paciente, y nadie se preocupó de la familia. La familia estaba fuera, estaba sufriendo y solo esa doctora que yo admiro y tengo la suerte de que es mi amiga y fue la que me recomendó hacer esta especialidad, se fue a la familia y dijo, mirad, esto es lo que pasa, esto es lo que ha pasado. Les enseñó las imágenes, les explicó por qué su familiar hacía menos de 1 hora estaba consciente y ese paciente estaba muerto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué había pasado? Esa naturalidad, ese cariño con el que se lo explicó, dijo, yo quiero ser como ella. Y sigo diciendo que para mí he tenido la gran suerte de tener grandes referentes durante mi carrera que me hayan hecho estar hoy aquí. Y solo decir eso, decir que, que familia estoy descubriéndola durante la residencia, que yo eso de la comunitaria, de primaria, pues lo veía como pues eso, un medio para un fin que era ser emergencia, pero estoy descubriendo una faceta muy distinta y es ver esa globalidad del paciente, ver esa continuidad, ver cómo tu propio límite del paciente te lo pones tú, cómo sabes de todo. Cómo llegas al hospital y muchas veces los especialistas de secundaria, porque todos somos especialistas, no hay que olvidarlo, te preguntan, bueno María, ¿y cómo manejo este diabetes? ¿Cómo le pongo las insulinas? Y tú, como residente, como R2, estás tratando al paciente. O sea, dices, ¿en serio? ¿El neumólogo no sabe cómo poner unas insulinas y tú sí? Eso es lo guay de esta especialidad. Y creo que desde la carrera se le da muy poca importancia. He tenido el gusto de volver a ver a José Antonio Costa, que fue profesor mío en patología general, y pensé, ostras, nadie me dijo nada de esto. Tendréis la oportunidad de conocer al doctor Geffner, a muchos más compañeros, ver cómo son las emergencias, ver hacer talleres de RCP, de cómo tratar al paciente en extrahospitalaria, pero muchas veces
primaria se queda de lado. Se da mucho lado también a la investigación, en el cual Elena fue una de las grandes impulsoras, que hoy estoy haciendo mi tesis doctoral con el grupo de Chirac y Verónica Beses, que todos los conocéis los que estáis aquí, el doctor Schiez y Beses. Entonces, pues yo empecé como vosotros, soy una más, yo me siento más a ese lado que a este. Y ¿qué más deciros? Que cualquier cosa, cuando me veáis en la universidad podéis preguntarme, de verdad que somos uno más, que cuando queráis veníos a rotar, aprovechar las rotaciones en primaria. No las veáis como una obligación de decir, no voy a aprender, no, vas a aprender a cómo tratar a un paciente, a cómo valorar al paciente, porque al final es lo que estaba contando Merche, que el paciente no se acaba de creer muchas veces por la poca empatía que tienen muchos compañeros al tratar a ese paciente, y eso se nota. Esta especialidad deja una impronta. Ayer mismo yo hoy salgo de guardia, estoy saliente de hacer 24 horas, y ayer se lo veía como bajaron 2 compañeros de la UCI para ver a un paciente que estaba en reanimación por un broncoespasmo, y uno de ellos había hecho primaria, había hecho medicina familiar y comunitaria y luego cuidados intensivos. ¿Cómo se fue la familia, ese compañero? ¿Cómo lo trató con cariño? En cambio, la otra compañera, nada. Y eso deja huella. Y eso deja mucha huella. Y después, en cuanto a los propios límites que cada uno nos ponemos, nosotros, en mi centro de salud hemos diagnosticado un aneurisma de aorta de 5,5 centímetros porque tenemos eco, tenemos rayos y estamos haciéndolo. Los residentes hacemos ecos, hacemos cirugía, hacemos todo. El límite te lo pones tú. Y de verdad que es que hoy con un ecógrafo en la mano tenéis los ecos de la universidad, aprovecharlos. Yo soy de la generación que si quedo sin poder hacer las prácticas intramurales en el hospital, en el hospital simulado, y me hubiera gustado más profundizar toda aquella ecografía, todas aquellas técnicas que aprendí en el hospital y que ahora estoy utilizando. De verdad, cuando salgáis de las aulas del CEU pensaréis que estáis muy peces, que estáis muy verdes. No estáis tan peces como creéis, pero tenéis que seguir estudiando. Esta especialidad tiene que seguir estudiando, nunca lo olvidéis, porque quien no estudia al final lo que hace es matar al paciente. Perdonad, somos así, jugamos con vidas, no jugamos con números ni jugamos con nada. Y tenemos que entender que trabajamos con vida, que tenemos que ser personas y que tenemos que ser sobre todo humanos. Y nada, que decir que estoy encantada. Muchísimas gracias por estar con vosotros. Y cualquier cosa, cualquier pregunta me podéis buscar en los despachos de investigación, que aquí estaré también. Gracias, María. Qué bonito ese de sentirte pez, ¿no? Que yo creo que es un conocimiento que tenemos todos, que cuando más avanzas en medicina, muchas veces más dudas te va creando, ¿no? Yo creo que es muy bonito que tengas esa humildad y que sigas ahí, ¿no? Y has hecho un buen repaso de lo que tiene importante nuestra especialidad, y me ha gustado mucho, la forma de enfocarla, de verdad. Pues pasamos al turno de debate, ¿vale? Hay un micrófono por ahí, sí que me gustaría que empezarais ya vosotros a preguntar, a ver quién se anima. Aquí. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Amanda Martel. Y bueno, tenía una pregunta con respecto a la doctora Iturralde. Mencionó que bueno, había habido mucha falta de personal y que eso había afectado mucho, bueno, toda la situación. No solamente, o sea, que ya se sabía que, bueno, durante el COVID fue peor, pero antes ya había, ¿no? Y usted también mencionó que no era, o sea, no era solo importante invertir dinero, sino realmente cambiar cómo está funcionando este sistema. A mí me gustaría saber qué ideas hay, o sea, qué es lo que hay que cambiar, hacia dónde estamos yendo ahora, ¿no? Esa sería mi pregunta. A ver, hay que invertir, desde luego. ¿Está en marcha? Sí. Desde luego hace falta dinero. Eso, sin dinero no hay rock and roll, ¿no? Es fundamental. Pero luego también hace falta una
reorganización de lo que es la atención primaria. La atención primaria nació, todos sabéis, la conferencia de Alma-Ata, pero eso hace 40 años. Quizá hace falta ver un poquito qué es lo que se quería y cómo ha ido evolucionando la sociedad, porque la sociedad ha ido evolucionando quizá de otra forma a la que pensábamos que iba a evolucionar. Esta demanda desmesurada, la sociedad, hace falta mucha educación para la salud, que el paciente se responsabilice de sí mismo. Se nos acusaba a los médicos de ser muy paternalistas y resulta que el paciente o el usuario no sabe cómo tratar una indigestión o no sabe, me duele la cabeza y no sabe, o sea, que la inmediatez ya, que lo quiero ya, voy al médico y no me puedo esperar, me duele la rodilla hace 3 años, pero es que quiero que me vea ya. O hoy he tenido un paciente de 25 años, hace falta mucha educación y mucho... Y luego el médico ha ido asumiendo muchas tareas burocráticas que no nos corresponden a los médicos. Certificados para la gente que ha hecho una oposición. Eso no lo tengo que hacer yo. El médico del trabajo es el que tiene que decir si esa persona es apta o no. Yo no sé su puesto de trabajo, qué requerimientos son los que tiene. Las bajas, el control de las bajas. El control de crónicos, desde luego, sí que creo que es nuestro, pero también hasta cierto punto. Yo no tengo que ver cada 3 meses a un paciente yendo todo bien, habiendo otro estamento que lo tiene que hacer. Yo no puedo dedicarme a dar citas a los pacientes porque hay otras personas que lo pueden hacer. Durante la pandemia es que no hubo personal que ayudara a hacer el triaje, que preguntara a los casos ¿y quiénes son? ¿Cuántos viven en su casa? ¿Cuántos son los contactos? Todo lo hacíamos los médicos. Todo lo hacíamos los médicos. Y llega un momento en que ya no puedes. Entonces hace falta invertir en recursos humanos y luego yo creo que también redefinir un poquito el papel del médico y de otros estamentos que hacen falta y que colaboran en ese papel sanitario. El paciente cuando llega al centro de salud lo que quiere es una atención médica, pero para esa atención médica hay otros pasos y eso es lo que... Al médico hay que dejarle solo lo que es la atención médica y lo demás tiene que hacerlo otro estamento, otros o que veamos a ver cómo es. Pero eso hay que arreglarlo ya. No sé si te... Sí. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Hola, buenas noches. Soy Charlie. Pues muchas gracias por presentar toda la información. Quería hablar sobre, o sea, la falta de empatía que vemos con, pues, los médicos a veces. O sea, esa pregunta es para cualquier persona, para ustedes. De hecho, mi padre es médico en los Estados Unidos y está trabajando en un proyecto para educar a los alumnos de medicina y, bueno, a los residentes para tener más empatía en, o sea, el cuidado personal, porque él me ha comentado que ha visto mucha falta de empatía y, pues, o sea, los médicos no están tomando su tiempo con sus pacientes, porque, pues, en América, por ejemplo, los médicos tienen muchas deudas porque la Universidad de Medicina es muy cara. Entonces ahí se enfoca mucho en ganar dinero. Si tiene más citas, pues claro, vas a ganar más dinero. Entonces quería saber 2 cosas. ¿Qué creen que son los factores que atribuyen a esta como pérdida de empatía? No sé si me explico. En medicina, para ver la diferencia entre los Estados Unidos y, pues, aquí en España. Y también si nos podrían recomendar algo para mantener esta empatía, esta
pues concepto central que de empatía y de, o sea, como mantener esta espíritu de la medicina, como vamos a estar súper enfocados en los estudios y igual pues se nos pierde pues la pasión de la empatía. Perdón que eso fue muy largo. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más compleja, ¿eh? Bueno, vamos a ver, no sé si Marisa o Asunción nos pueden... Sí. Marisa, por ejemplo, Bueno, si nos puede aportar algo. era una pregunta muy larga, eran muchas preguntas en una pregunta, yo creo. Pero me voy a referir, empiezo por el final, esto que ha dicho la empatía. No podemos olvidar que cuando nos acercamos a un paciente, nos estamos acercando a una persona que está en un momento de especial vulnerabilidad por el sufrimiento. Entonces, a mí me parece obvio que el trato con una persona que está sufriendo tenga que ser delicado. No siempre es así. Por eso hemos de mantener el esfuerzo personal y el compromiso personal con la vocación que hemos elegido. Es decir, yo tengo delante de mí a una persona, cosa ya súper importante, que merece todo mi respeto, pero es que no tengo a cualquier persona delante. Tengo delante a una persona que está en un momento de sufrimiento, que le está generando una vulnerabilidad. No somos iguales cuando estamos sanos que cuando estamos enfermos. Entonces, yo pienso que es una cuestión también de compromiso personal para no perder de vista que tienes delante una persona y que merece todo, merece en ese momento todo, toda tu atención y todo tu respeto. Claro, del otro lado, también nosotros somos personas, también nosotros nos tenemos, esta es mi opinión personal, tenemos que dejarnos alcanzar y afectar por el sufrimiento del otro, sin que nos arrastre. Claro, no puede arrastrarte a ti detrás, pero sí te tienes que dejar afectar. No podemos poner una barrera impermeable al sufrimiento del otro, porque en la medida en que nos dejamos alcanzar por el otro, podemos ayudarle y compartimos un camino juntos. Esto parece muy happy flower, parece muy extraño, pero a mí los años de ejercicio de la medicina me han enseñado que es la mejor manera, hacer el camino juntos. O sea, poder comprender realmente qué está viviendo la otra persona, qué necesita de mí y en la medida de lo posible ayudar. Como decía el famoso aforismo que a nosotros nos decían en la facultad ya, ¿no? Que no siempre se puede curar, pero aliviar se puede siempre. Y muchas veces el alivio pasa por la escucha y por sentir que tienes al otro lado a alguien que está comprometido contigo en esta alianza terapéutica. Claro, esto tiene muchos obstáculos. El tiempo, por ejemplo, yo lo veo, si tú haces las cosas a prisa, pues obviamente es un obstáculo. No sé. Luego desconozco en los Estados Unidos cuál es la práctica habitual. Me imagino que es una práctica privada, que te referías a que cuantos más pacientes tengas, más dinero ganas. Aquí yo no te puedo contestar más, he trabajado siempre en el ámbito de la sanidad pública. No sé si alguien más en la mesa puede contestarte mejor. ¿Alguna opinión tú, Asun? ¿Puntualizar algo? Yo creo que tanto María como Mercedes han explicado muy bien y además me ha encantado oírlas con esa ilusión, ¿no? También aquí en España, supongo que la práctica es muy distinta a Estados Unidos. Aquí es un sistema público, tenemos asignados un número de pacientes, todos decimos mis pacientes, los pacientes son
son tuyos. Les conoces, tú ya nada más ver la lista ya sabes a qué viene María, sabes José por qué, sabes que la hija de fulanito se ha separado y entonces ella está muy mal. Es que ya los ves. Quizá eso últimamente se ha perdido bastante, por eso, por la inmediatez, porque tienes 60 pacientes, ya no puedes preguntarle y su hija y su madre, porque sabes que en los 3 minutos que tienes, si quieres atender, no puedes hacerlo, y eso es lo que se ha de recuperar. Hay un estudio en danés, me parece, que dice que la continuidad del médico de familia alarga en muchos años la vida de los pacientes. Por eso, porque ellos confían en ti y tú los conoces. Tú sabes que un ibuprofeno recetado a María no le va a sentar mal, pero si se lo recetas a Luis, pues le va a ir bien. Entonces, eso favorece la empatía bidireccional, ¿no? La empatía tiene que ser así. Y creo que es una forma muy diferente. En fin, creo que es muy distinta la forma de trabajar en España que en Estados Unidos, y desde luego lo que ha dicho sobre todo María, yo cuando quise ser médico, quería ser médico, no quería tratar esto o aquello o al otro, yo quería ser médico, por eso la atención primaria respondía a lo que yo quería ser, a lo que yo quería ser. Muchas gracias. Comentaba en el chat, vamos a responder una pregunta que hacía la mesa. Yo creo que ahí nos pueden ayudar tanto Mercedes como María. Habría un estudiante que comentaba que está planteando la posibilidad de elegir una especialidad, medicina de familia, que yo creo que en la mesa lo hemos hablado, y preguntaba qué diferencias hay entre esa especialidad y el resto, ¿no? A ver si eres capaz tú de resumirnos un poco, o Mercedes, qué le diríais a este estudiante. Yo creo que la principal diferencia... Perdón. Vale. Yo creo que la principal diferencia es que, lo primero de todo, familia es una especialidad generalista, que muchas veces no somos interna, que tiene tags para todo, que tiene resonancia para todo, y que a todos les pide una batería de pruebas, que a veces salen cosas elevadas y no saben por qué. Entonces, creo que es ser médico con los recursos que tienes y en la medida que tienes. Y es decir, el otro día, no sé si estuviste en el update que se hizo en Alicante, el conseller de Sanidad comentaba que durante el último año solo un 8% de todas las visitas habían sido derivadas a especialistas secundarios. Entonces, es algo interesante porque significa que hacemos muy bien nuestro trabajo, que llevamos muy lejos, y que es eso, que el límite te lo pones tú, y que muchas veces tú te lo guisas y tú te lo comes, es que lo haces tú todo. O sea, y más ahora teniendo ecógrafos en los centros de salud, que es una cosa que se está intentando implementar en todos los centros de salud, creo que eso es maravilloso para todos nosotros. Y creo que familia es tener el sistema de salud que tenemos en España, es fundamental porque es un beneficio para el paciente. Y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo los que estamos en esta mesa, que al final esa globalidad del paciente, esa esperanza de vida que se aumenta, creo que es lo mejor y creo que es lo más bonito de nuestra especialidad. Después se hablaba de ahí de la especialidad de urgencias. Bueno, en la especialidad de urgencias veremos cómo sale. Llevamos muchos años reclamándola, yo ya era estudiante de R1, de primero, cuando se empezaba a hablar de que íbamos a hacer especialidad y que íbamos a hacer especialidad y que eso iba a llegar cuando yo empezara la residencia. Yo soy R2, no tiene visos de que se haga de a corto plazo ni nada. Entonces veremos cómo va, y yo creo que familia y urgencias tienen mucho en común y tienen muy pocas cosas que realmente les separen, porque una de las cosas que estamos detectando es que por esa sobrecarga que comentaba Asunción, muchas veces el paciente, porque al final el paciente está preocupado, no viene por una tontería, para él no es una tontería, para él es su mundo. O sea, ese dolor de muelas que a nosotros nos puede parecer una tontería, que realmente piensas con un ibuprofeno o con un paracetamol se te puede ir, para él es su mundo, es su dolencia, es su problema, y a veces
pensamos que el paciente sabe cuando realmente no sabe, y para eso nos buscan a nosotros. Y eso sí que es cierto que en urgencias lo estamos viendo a día de hoy, como muchas veces el paciente viene a la puerta de urgencias como último recurso, y muchas veces las consultas de primaria, ahora que yo estoy haciendo el rural, lo estoy viendo como el paciente viene porque no tiene otro sitio a donde ir, porque el traumatólogo tarda más de 1 año y medio en verlo, porque el cardiólogo va a tardar, al menos en mi hospital, son 2 años de lista de espera, porque no hay cardiólogos, como el endocrino no hay en mi zona básica, no hay, solo hay uno para toda una población con toda la comarca y no da abasto. Entonces, somos ese referente y creo que es fundamental, más que nunca, reclamar que somos especialidad y que las nuevas generaciones estamos saliendo muy formadas, y yo he de decirlo, yo antes pensaba que, ostras, un neurocirujano, qué interesante, y a día de hoy, a los médicos que en mi día a día más admiro, he de reconocerlo y estoy pensándolo, son todos médicos de familia. Son todos médicos de familia. Ostras, es que son todos. El doctor Santo sabe hacer una eco casi mejor que un radiólogo. A ese punto estamos llegando. O sea, es que a este punto estamos llegando. Cómo las cirugías menores están saliendo muy bien. Cómo estamos haciendo las cosas muy bien porque nos implicamos, somos médicos y nunca hemos dejado de estudiar. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría puntualizar, lo digo porque el chico lo ha comentado un poco porque va a hacer el MIR y va a escoger plaza. Me gustaría mucho puntualizar que si se va a escoger la medicina de familia, se haga en un comarcal. ¿Por qué? Porque realmente en los comarcales la especialidad de residentes que más prima es la de familia. Igual hay alguna especialidad más, pero somos, digamos, dueños y señores del hospital. Y al final un médico de familia tiene que formarse muy bien. Está muy bien y queda muy bonito el tema de hacerlo en un hospital grande, pero al final hay muchos residentes de muchas especialidades y evidentemente si hay algo importante para hacer, se va a llevar esa faena el residente que está cursando esa especialidad. Sin embargo, si eres el residente de un hospital comarcal, eres el residente de esa especialidad. O sea, yo cuando he rotado por neuro he sido la residente de neuro, cuando he rotado por cardio he sido la residente de cardio, y todo aquello que había nuevo, enseguida llaman a la residente, porque al final es la única persona. Entonces, considero que si se va a escoger esa especialidad, tiene que ser un comarcal, tanto a nivel formativo de rotatorios como a nivel urgencias, porque en un comarcal, en las urgencias, el médico de familia lo ve todo. En un hospital ya más grande, al final acaba bajando el residente que esté de guardia. Entonces, simplemente esa puntualización. También nosotras tenemos creo que nosotras tenemos esa visión también tan bonita de nuestra especialidad porque estamos haciéndolo en un comarcal. Yo creo que yo hablo con compañeras que están en la FE y no tienen esa especialidad de nosotras. Es el residente, el R1 a veces de oftalmo, el que le enseña al residente de familia. A mí me está enseñando el oftalmólogo. Sí. Hacer las cosas. A mí se sorprenden cuando digo que el TC que viene sangrando le suturo ya la ceja, se sorprenden cuando le digo que he hecho yo la ecofaz y he diagnosticado, la gente dice, ¿todo es eso? O sea que comarcales. O cuando sedas a un bebé, a un niño. También. O sea, es que todo lo haces tú, una reanimación de un niño eres tú, es que no hay nadie más, es que en mi hospital a veces ni los pediatras están, eres tú. Es que no hay nadie más. O sea, el cirujano está operando y no está cuando hay algo gordo. El traumatólogo está, a lo mejor hay un traumatólogo por guardia para todo un hospital y si está operando una cadera no puedes reducir ese brazo. ¿Y qué vas a dejar al paciente 3 horas sufriendo? No, lo tienes que hacer tú. Entonces... Hay una pregunta... Estoy de acuerdo con vosotras, yo me formé en un comarcal y tiene muchas ventajas. Que una pregunta para la doctora Iturralde, ¿no? Que nos decía Félix, si los problemas económicos, mezcla un poco la guerra de Ucrania, la situación económica, afecta a los pacientes, ¿no? La salud de los pacientes. Yo creo que nos puede decir mucho ahí, seguro. Sí, la situación económica ahora porque está la guerra de Ucrania, pero realmente a las personas mayores sí que tienen muchos problemas económicos. Yo trabajo en Padre Jofré, es una zona muy antigua de Valencia, por tanto es gente muy mayor y sí que les afecta mucho la pobreza y sobre todo la soledad, que las dos cosas juntas son un cóctel muy difícil de
de llevar. Entonces sí, afecta mucho y tenemos que pensar que dentro de poco el aumento de la longevidad va a hacer que todos seamos muy mayores, unos antes que otros, pero va a haber muchos mayores. Entonces eso va a tener que ser abordado más pronto que tarde y sí que es muy importante que vayamos viéndolo ya y que nos vayamos moviendo para afrontar esa situación que llegará. Desde los centros de salud hacemos lo que podemos, pues que es ir porque agradecen mucho que vayas a su casa, que les hables un ratito, que cuando vienen a consulta les preguntes, les hables, estés con ellos. La mayoría viene solo a preguntarte, pues nada, a decirte cómo está y eso es muy importante que no se pierda, por lo que decían de la empatía, es muy importante que no se pierda, ya que los problemas económicos no podemos solucionárselos, por lo menos un ratito de compañía y una risa, pues también les ayuda mucho. Muchas gracias, Asunción. Tenemos una pregunta. ¿Vale? Yo primero, vale, ¿se me escucha? Sí. Por un lado, quería agradecerle a la doctora Monzó la introducción que ha hecho sobre los efectos de la pandemia en los médicos de familia, porque mi madre es también médico de familia y además es coordinadora. Estuvo con toda la zona de Paterna, del Clot, de Llomallarga, La Coma, y yo recuerdo verla a ella llegar a casa llorando, no nos podía abrazar, no había EPIs, iban con bolsas de plástico y todo el mundo glamoriza la profesión del médico, que es lujoso, que es sabios, y luego cuando llega una crisis, los soldados, los que están ahí a pie de calle, son los médicos de familia y yo a mi madre le decía que no era médico, porque cuando me hacía un esguince yo quería ir al hospital, porque ella no sabía nada, ella nunca ha sido médica, yo no la he visto con bata. Entonces, cuando vi que todo el mundo se estaba derrumbando y que a quien llamaban era mi madre, a mí eso me ha emocionado cuando lo he oído y también me emociono recordándolo porque fue un momento de crisis y los que estaban allí eran los médicos de familia y sin ellos es la profesión que se olvida que es una especialización. Dicen, ¿tú qué eres? Médico de familia. Pero son en realidad los que mantienen todo esto funcionando y ahora que lo que está pasando en Madrid veremos los efectos que tiene. Y quería dar las gracias a la doctora por recordarnos a todos la importancia de lo que han hecho. Muchas gracias. Yo también, se me ha olvidado la intervención. Yo en concreto estoy muy, muy agradecida a mis pacientes. En aquel momento, quiero decir, estuvieron la mayor parte de ellos muy a la altura de las circunstancias, ¿no? No lo he comentado en la exposición, pero ¿os acordáis que la gente salía a aplaudir a los balcones? Primero salía a aplaudir a los balcones, pero qué importante es la educación sanitaria de la población, porque esos mismos que aplaudieron cuando, no sé si serían los mismos, pero yo recuerdo como un punto desagradable cuando ya por fin se normalizó un poquito más el venir al centro de salud, que alguna gente se desbarató, que intentaron agredir, que rompieron un cristal, conductas muy propias del estado de guerra, porque se vivía como en una guerra, ¿no? Conductas muy propias del ser humano cuando pierde el control, ¿no? Pero qué importante es que la gente realmente pueda poner en valor la función del otro, el trabajo del otro. Y en este caso yo creo que ojalá de todo este tiempo hayamos podido salir un poquito reforzados ahí. ¿Qué presión? Pero él no vale. Bueno, yo siempre, bueno, no sé si lo sabéis, los que no sepan, la doctora Merche Duches es mi hija. Y yo a ella durante toda la carrera siempre le decía, estudia, que todo lo que estudies te guste, porque luego hagas la especialidad que hagas, aunque te especialices en oftalmología, que soy oftalmólogo, o da igual, si te sabes bien medicina de todo, serás una persona que sabrá innovar, que sabrá
detectar signos que no detectas si no lo sabes, y eso también hizo que le gustara la medicina y al final haya cogido medicina de familia. Y también te decía, cuando estudiabas, medicina rural estaría muy bien. Ella me decía, jo, qué aburrido, claro, porque no iba a estar en la ciudad, no tendría el contacto, pero esa es la verdadera medicina. Y ahora te quiero hacer, Asun Iturralde, una pregunta. El problema de la medicina de familia es en las ciudades, porque el paciente te va directamente diciendo, mándame al especialista, y eso es un problemón. Y me gustaría saber qué solución crees tú que pueda haber, porque yo alucino cuando eso ocurre, digo, pero hombre, es lo primero, si te va a tratar una cosa que es perfectamente tratable por familia. La oftalmología sé que a veces es un poco especial y da más miedo, pero no, es que pasa con todas las especialidades. ¿Qué solución ves tú, Asun? Porque es un problema de educación también. Es un problema tremendo. Hola, buenas, vengo a que me hagan una resonancia, pero tal cual, una resonancia, ¿de qué color? ¿Para qué? No, para que me vean cómo estoy. O sea, es que he leído en internet y yo digo, mira, yo estoy toda la vida estudiando, para entrar en medicina tuve que sacar muy buenas notas, he estudiado 6 años, en fin, y creo que en 5 minutos que tú has mirado internet no puedes abarcar todo. No, pero es que yo he visto, digo, sí, pero vayamos por partes. Entonces es un trabajo que a veces se te acaba la empatía, es verdad. Se te acaba. Ya al primero que te entra ya, pues bueno, pero ya al sexto es difícil, ¿eh? Entonces, pues bueno, tienes que hacer un poquito de meditación y tal. Es lo que pasa con todo, creo que hay mucha infoxicación, mucha... Y claro, pues tienes que aprender a decir que no, esto vamos primero a hacer esto, a hacer lo otro. Ah, pues le voy a poner una reclamación. Ponga usted la reclamación. A veces por cansancio llega un momento en que quieres, vale, porque yo he tenido discusiones con arriba, con los cargos de la administración, y es que no, es que hay muchas reclamaciones. Digo, claro que hay reclamaciones. Si lo quieres hacer bien, tienes que tener reclamaciones. Lo que ¿qué queréis? ¿Premiar al que lo está haciendo mal? Porque claro, si yo le digo que no a un paciente por no hacer una derivación mal hecha y luego tú me estás diciendo que por qué tengo esa reclamación, estáis premiando al que lo hace mal. No, no digas, se lo digo, sí. Tú lo que tienes que hacer es apoyarme a mí porque yo lo estoy haciendo bien. Y creo que ese es un trabajito más que tenemos los médicos de atención primaria, de aprender a decir que no a las cosas que no toca hacer. Más sobre todo en las ciudades, tienes razón, porque vienen ya, yo he estado mucho tiempo en la zona rural, me gustaba mucho, y aunque ahora ya con internet creo que hay muy pocas diferencias, por eso que ya te entran, mire, yo tengo esto y quiero esto, y que me mande a más pelea, más tiempo y aprender a sobrellevarlo. Bueno, podríamos seguir hablando aquí horas y horas. Se quedan preguntas en el tintero que yo tenía incluso preparadas, pero habría que dar protagonismo a los que estáis aquí, la audiencia, ¿no? Entonces, si te parece bien, Elena, damos por cerrada la mesa y muchas gracias a todos los online y a Marisa, que la tenemos aquí arriba. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Bueno, buenas noches a todos.